Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos una nueva epístola en la Biblia y es la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Interesante esta epístola, esta carta que Pablo dirige a aquella iglesia. Y como siempre acostumbro hacerlo, en la introducción a este libro te hablaré acerca de Tesalónica, qué era esta ciudad o qué era esta iglesia, por qué Pablo escribe y por qué está interesado en que la obra crezca allí. Bueno, Tesalónica era una ciudad importante, muy importante. Era capital de la segunda división de Macedonia. Estaba situada en el extremo norte del Golfo Termático, que es conocido ahora como Golfo de Salónica. Por esa ciudad pasaba la vía ignaciana que unía el oriente con Roma. La situación geográfica era muy favorable y el excelente puerto que Tesalónica tenía se combinaba para hacer de ella un centro comercial de mucha importancia. Quizá por esta razón allí vivía una gran colectividad judía y había una sinagoga también, porque pues era un lugar muy comercial. La ciudad que ahora se denomina Salónica es uno de los centros comerciales más importantes del norte de Grecia. Además es de interés arqueológico, pues el arco triunfal bajo el cual pasaba la antigua vía Egnatia aún se encuentra en pie como un recordatorio de la gloria y del poder de la antigua Roma. Entonces Pablo predica allí y estuvo en Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje misionero, inmediatamente después de haber salido de Filipos. Recuerda ese evento que sucedió en Filipos junto a Silas, cómo fueron golpeados. Pero allí en Hechos 16 pudimos ver eso y capítulo 17. Hechos 16:40 y 17:1 puedes ver esa primera vez que Pablo llega a Tesalónica. Lamentablemente, como te mencioné cuando estudiamos el libro de Hechos, si tú recuerdas o puedes volver a leer el libro de Hechos, allí te das cuenta cómo el apóstol predicó con mucho fervor, con mucho ahínco, pero lamentablemente, vuelvo a repetir la palabra porque es que es muy lamentable, que de los mismos judíos se levantaron en contra del evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo y ellos iban hasta los lugares donde Pablo llegaba a armar discordias, revueltas. Y no fue diferente con Tesalónica. Allí llegaron estos judíos a engañar a aquellas personas, a hablar en contra de Pablo y se levantó entonces un disturbio. La violencia de la turba instigada por los judíos obligó a las autoridades romanas a ocuparse de la predicación de Pablo. Pero estos magistrados no aceptaron la acusación que el apóstol era culpable de traición por presentar la doctrina del futuro reino de Cristo. Era lo que decían aquellos judíos. Fueron ante los magistrados y dijeron, él es culpable porque está enseñando algo errado y bueno, en fin. Pero aunque se levantó una revuelta allí, sin embargo, los magistrados, las autoridades de aquella ciudad no aceptaron estas acusaciones. Es evidente entonces que Pablo y sus compañeros no fueron oficialmente expulsados de Tesalónica ni que se les impidió volver a la ciudad. Esto lo decimos porque el apóstol creyó necesario explicar a la iglesia por qué no había regresado. En el capítulo 2 pudimos verlo. Si Pablo hubiese sido expulsado, él no tenía necesidad de explicar por qué no había ido a Tesalónica. Sin embargo, allí en el capítulo 2, versículos 17 y 18, él explica. Y también porque Timoteo regresó a esa ciudad y Timoteo estuvo en aquel entonces. Al Timoteo regresar a Tesalónica nos damos cuenta que ellos no fueron impedidos, no fueron obligados a salir. Pero parece que los cristianos pensaron que era mejor que Pablo y sus compañeros salieran de la ciudad en ese momento cuando se armó la revuelta. Recuerda esa historia que leímos allí de los de Tesalónica que fueron más terribles y los de Berea fueron más nobles. Bueno, esta epístola de Tesalónica o tesalonicenses está iluminada por un radiante resplandor de amor intenso. El apóstol estaba muy agradecido por el informe que Timoteo le trajo en cuanto a la fidelidad de los tesalonicenses y su tierna consideración por él. Entonces se apresuró a alabarlos por sus nobles virtudes de fe, de amor y esperanza. Pablo sentía vehementemente el deseo de visitarlos, pues mientras estuvo con ellos no había tenido suficiente tiempo para instruirlos plenamente en las verdades del Evangelio, y ahora les dice, yo deseo estar con ustedes. Así que el tema de esta epístola, de la primera epístola a Tesalonicenses, es la piedad práctica en vista del regreso de Cristo. El glorioso advenimiento del Señor es la doctrina que más se destaca en esta epístola de Pablo. Otras doctrinas que son mencionadas son la muerte y la resurrección de Cristo, también las recompensas y los castigos futuros, existencia personal y la obra activa de Satanás,
y la doctrina de la redención, que incluye elección y santificación. Pero el tema fundamental, el clímax de esta carta, de esta epístola, es el regreso de Cristo Jesús, un tema que tú y yo debemos tener muy presente en nuestra mente, porque es a lo cual nos apuntamos, es nuestro enfoque. Como ya hemos leído en las epístolas anteriores, todo apunta a Cristo Jesús, su venida a esta tierra. Entonces, allí en Tesalónica, el apóstol hizo un trabajo muy especial y vamos a empezar a estudiar esta maravillosa epístola que es para nosotros también. El capítulo 1 que nos corresponde leer hoy trae una temática interesante. El apóstol primero inicia saludando a la iglesia en Tesalónica y expresa su gratitud por su fe y su amor. También recuerda su visita a Tesalónica y cómo predicó el evangelio a pesar de la oposición que se levantó en aquel lugar, como ya te mencioné. Y luego de allí se fueron a Berea, donde dice Hechos que allí fueron más nobles, pero sin embargo en Tesalónica quedó una iglesia fundada, formada, y Pablo ahora les está escribiendo. También destaca la autenticidad de su mensaje y su comportamiento, y cómo Dios había elegido a los tesalonicenses para ser salvos. Y describe cómo los tesalonicenses habían sido perseguidos por los judíos y cómo habían recibido el mensaje del evangelio con gozo y entusiasmo. Leamos entonces la primera epístola a los tesalonicenses. Dice la Biblia, Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mira cómo inicia el apóstol esta carta, la introducción que hace. Es un saludo acostumbrado que tiene Pablo. Si tú haces el trasrastreo, y de hecho te lo he mencionado, Pablo acostumbraba a saludar de esa manera. El primero se menciona, aunque aquí incluye a dos más, a Silvano y Timoteo. Este Silvano era conocido con el nombre abreviado de Silas, es el mismo, Silas o Silvano. Y pues Timoteo, que he mencionado aquí, era del distrito de Derbe y Listra. Él había acompañado a Pablo en el segundo viaje misionero y en Filipos, Berea y Tesalónica. Igualmente Silas o Silvano, que es el mismo, ellos eran compañeros del apóstol y habían seguido su ministerio, lo habían apoyado. Ahora que Pablo no podía estar en Tesalónica, entonces envía a Timoteo. Y Timoteo llega allí a Tesalónica llevando un mensaje del apóstol, fortaleciendo la iglesia. Y luego que regresa donde está Pablo, le da el informe de cómo está la iglesia en Tesalónica. Entonces es ahí cuando Pablo decide escribir la carta, esta primera carta. Y les dice, mira lo que les comenta. Después, aunque aquí menciona a Timoteo y Silvano como si fuesen también autores de esta carta, sin embargo, esta carta solamente tiene un autor, que es Pablo. Solo que él incluye a Silvano, a Silas y Timoteo, porque pues ellos son partícipes, compañeros, colaboradores de su ministerio allí en Tesalónica, por eso los incluye. Pero les dice interesante el versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si tú te has dado cuenta en cada una de las epístolas que hemos leído del apóstol, esto es algo que él acostumbra hacerlo. La oración intercesora. Mira que él está pendiente de esto. Ora por los miembros de las iglesias, por cada una de esas iglesias que ha fundado. Y él les comenta, les escribe en sus cartas, yo oro por ustedes. Cuando habló a los Efesios, a Galacia, a Colosenses, Filipenses, en alguno de su escrito, él les dijo, oro por ustedes. Hermano, esta es una gran lección para nosotros. Debemos orar por nuestros hermanos. Debemos orar por las iglesias, especialmente aquellas que están pasando momentos difíciles, críticos. Tal vez en nuestro lugar donde estamos hay tranquilidad, hay paz, pero hay otros lugares donde la iglesia le ha tocado enfrentar momentos decisivos, críticos, duros. Nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos orar por la iglesia de Dios, no solamente a nivel local, o sea, donde nosotros asistimos, sino a nivel mundial. Orar por la iglesia en toda la ancha faz de la tierra, con un propósito especial, que sigamos creciendo. Recuerda como Pablo le dijo, el capítulo que leímos ayer, el capítulo 4 de Colosenses, le dice a la iglesia de Colosas,
oren por mi ministerio para que pueda seguir predicando la palabra de Dios a muchos lugares. Eso es lo que debemos hacer, querido hermano, orar. Y el apóstol dice, versículo 3, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Interesante, mira cómo ora por esto. Y ahora me llama mucho la atención lo que dice el versículo 5. Esto es poder de Dios, querido hermano. Es una convicción que debemos tener. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Qué maravilloso mensaje el que el apóstol deja. Da claridad total a que su mensaje, el que está predicando y el que le llevó a la iglesia en Tesalónica, no es mera palabrería, porque es que esto fue lo que vinieron a enseñar aquellos judíos. Recuerda lo que te mencioné en la introducción, cuando Pablo llegó allí a Tesalónica, se hizo una gran revolución, un gran despertar religioso, pero aquellos judíos malos, porque eran de Satanás, venían realmente. Ellos invirtieron dinero para llegar a Tesalónica y armar un alboroto en Tesalónica. Y se armó un alboroto terrible, tremendo. Así que estos hombres vinieron diciendo que lo que Pablo, Silas y Timoteo les estaban hablando eran meras palabrerías humanas, que no era real, que no creyeran en eso. Y por eso se armó un gran alboroto en aquel lugar. Y Pablo pues tuvo que irse. Aunque, como te dije, no fue expulsado por las autoridades, pero pues los hermanos tuvieron a bien decirle que se fueran. Luego Timoteo regresó. Pero ahora Pablo les dice, mira, lo que yo les llevé, el mensaje que les dimos, no es un mensaje de palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Es el mensaje verdadero y debes estar seguro en esto. Querido hermano, esto debemos nosotros también tomarlo para nosotros. El mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, querido hermano, querido amigo que me escuchas, este mensaje que estás recibiendo no es un mensaje de meras palabrerías. Lo que te estoy dejando y lo que te dejo en cada mañana no son meras palabras o no es mera teoría, no. Es un mensaje en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Debemos estar convencidos totalmente, seguros, firmes en que este mensaje es palabra de Dios, es la verdad de Dios y es lo que nos da salvación. Si vacilamos, hermano, entonces estamos graves. Y Pablo es lo que pretende hacer, que la iglesia en Tesalónica se sienta segura que el mensaje que han recibido es poder de Dios. Y vosotros, dice el versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio del gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Mira bien este mensaje tan poderoso. Y aquí, iniciando en la introducción de esta epístola, ya le da una pincelada de lo que va a hablar. ¿Cuál es el mensaje central de esta epístola? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Mira bien, ya aquí les dice, un día el Señor va a venir y Él nos va a librar de la ira venidera. Interesante. O sea, los está felicitando. Primero, asegurándoles en que el mensaje que les da es un mensaje de poder, del Espíritu Santo, de certidumbre, que se sientan seguros. Segundo, felicitarlos, motivarlos, porque la vida que ellos han llevado, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia firme, porque le dice, ustedes han vivido correctamente, han seguido nuestro ejemplo y han sido ejemplo para otras personas. ¡Qué bonito! Eso es algo muy importante y valioso. Y es lo que nosotros debemos hacer, querido hermano, ser un ejemplo para las demás personas, que ellos nos vean a nosotros y quieran ser igual que nosotros, porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Esto es importante, lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica, y ahora Pablo les está felicitando y les dice, un día Cristo vendrá y a Él lo esperamos y Él nos librará de la ira venidera. Esta, querido hermano, debe ser nuestra convicción, nuestra certeza,
nuestra motivación, nuestra mayor esperanza, porque estamos en un evangelio que no es mera palabrería, es un evangelio que es verdadero, que es de poder, que es de certidumbre y del Espíritu Santo, y en eso creemos y hacia allá avanzamos, porque un día nos encontraremos con el Redentor de nuestras vidas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 de la primera epístola a Tesalonicenses. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!